Hola, hola, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda con muchísimo gusto Irene Díaz Bazán. Bienvenidos a Prensa Atlanta. Gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas sociales, tanto en Instagram, en Facebook, en nuestra página web que es muy visitada, y también celebrando el mes de la hispanidad, nuestros aportes, nuestra presencia, nuestra cultura, tradiciones y por supuesto todo lo que engloba nuestro entorno y la adaptación de nuestra vida como inmigrantes en el sistema estadounidense. Hoy, afortunadamente, para desarrollar temas que competen a nuestra comunidad migrante, contamos con la presencia de la abogada Joanna Cochran de la firma de abogados Cotto & Cochran Immigration Group. Le damos la bienvenida, abogada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy bien. Gracias por tenerme aquí el día de hoy. Muchas gracias. Preguntándole siempre a nuestra audiencia si tenemos un excelente feedback con el audio, y también vamos invitando poco a poco a establecer sus preguntas. Si tiene alguna pregunta con el sistema de inmigración, de algún caso, usted sabe que no obstante se han flexionado un poco más las otroras leyes duras, abogada, en nuestro sistema migratorio. Todavía este tema es preocupante, especialmente cuando tenemos un conglomerado de poblaciones post-migración que van viniendo cada vez más de los países de Latinoamérica, llámese Venezuela, Colombia o Perú incluso. Sí, correcto, sí. Y ahorita estamos en un periodo de donde no hay mucho acuerdo en los diferentes poderes del gobierno. Ya ve que ni siquiera podemos llegar a un acuerdo del presupuesto del país. Entonces realmente no estamos esperando mucho en materia migratoria antes de las elecciones, pero pues veremos qué es lo que pasa. Así es. Y bueno, dicho todo esto, el país está viviendo un momento un poquito de tensión por lo que está sucediendo en Medio Oriente. Las últimas noticias nos informan sobre este ataque y este momento de convulsión, de este conflicto entre los países de Israel y Palestina, y algunos estadounidenses se preocuparán también si esto implicará también el sistema de inmigración, abogada, porque cuando ocurren estos conflictos es cuando la migración se vuelve un movimiento más acelerado incluso. Sí, correcto, porque hay muchas personas desplazadas por estos recientes incidentes, pero apenas acaba de comenzar esto, okay, eso es algo que se vive apenas de estas semanas, entonces ya veremos qué pasa más adelante. Sí, qué pasa después. Muy bien, las personas que se están conectando, les decimos que si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden escribir a través de WhatsApp, a través de este programa que tenemos con la abogada Enfoque Migratorio. Lo tratamos de hacer muy a menudo viendo la agenda de la abogada. Si tienen alguna duda y quieren hacer alguna consulta, vamos dando el número de una vez, aparece en pantalla también, es el 770-817-7581. Ahí está, 770-817-7581, consultas por primera vez completamente gratis. Correcto. Así es. Abogada, decíamos hace unos días en un programa bastante extenso que tuvimos aquí con mi compañera Rosy Cantú y su servidora Irene Díaz Bazán, todos estos aspectos del asilo. Y es que cuando una persona busca asilarse o establecerse en los Estados Unidos por alguna causa probable de persecución o extorsión en su país, solicita quedarse en suelo estadounidense y hay una entrevista. Hay una pregunta, hay una entrevista, un careo personal con un agente de inmigración que se llama la pregunta o la entrevista del miedo creíble. ¿Qué es eso? Sí, es una entrevista preliminar, ¿okay? Que es efectuada por un oficial de asilo. No es cualquier oficial de inmigración, es una persona que está específicamente entrenada para asilo. Okay. No todo el mundo tiene esta entrevista de miedo creíble y algunas veces realmente pareciera que fuera al azar. Realmente las personas que son elegidas para tener una entrevista de miedo creíble, ese tipo de entrevistas la mayoría se hacen en la frontera cuando uno está tratando de ingresar a los Estados Unidos, pero también puede ocurrir dentro de los Estados Unidos. Porque hay que recordar que en cualquier momento uno puede solicitar asilo.
No nada más es la razón inicial por la cual uno quiere entrar a los Estados Unidos, pero también estando dentro de los Estados Unidos, las circunstancias en el país de uno pueden llegar a cambiar o tus circunstancias personales pueden llegar a cambiar de tal modo que tienes tu miedo de regresar a tu país de origen por algo que piensa que puede pasar en el futuro. Realmente a la hora de en la entrada, en la frontera o en el interior de los Estados Unidos, uno puede tener una entrevista de miedo creíble con un oficial de asilo. Y es una entrevista preliminar, es realmente para dejar pasarte a la siguiente fase, que es realmente tener la oportunidad de lleno de presentar un caso de asilo. Muy bien. ¿Cualquier persona puede afrontar esta entrevista de miedo creíble o son necesariamente aquellas personas que buscan asilarse o quedarse amparadas por un beneficio migratorio en este país? Tiene que ser asilo, sí. Entonces, si uno expresa miedo de regresar a su país, es cuando por ley, ya sea que te dejen pasar y presentar un caso entero en frente de un oficial de asilo o un juez de inmigración, o te dan la oportunidad de tener una entrevista de miedo creíble. Pero siempre es cuando uno expresa miedo de regresar a su país de origen, que es cuando el oficial está tratando de programar esta entrevista de miedo creíble. ¿Una pregunta? ¿Tenemos una pregunta? Sí, de una vez. Okay. Dice la señora, ¿quién es? Perdón, Solaika sí. Bangro. Dice, hola a todos, mi nombre es Raiza Capo, pero ahora vivo en Francia. No, es un scam, sí, es un scam. Disculpen, sí. Okay. Hay gente que entra de repente a los en vivos. No, ya ves, sí, lléveme con usted. Vamos a bloquear ese comentario, sí, definitivamente ya lo estamos borrando. Gracias a las personas que se están uniendo a esta charla, a esta conversación, a este programa Enfoque Migratorio. Estamos con la abogada Joanna Cochran de la firma de abogados Cotto & Cochran Immigration Group. Estamos hablando de la entrevista de miedo creíble. Ella está explicándonos que esto es para aquellas personas o migrantes que buscan asilarse, quedarse con un asilo aquí en los Estados Unidos. ¿Qué características tiene esta entrevista, abogada? Puede ser una entrevista muy corta, así como puede ser muy larga. No sé si lo mencioné la última vez, pero mi récord personal es 8 horas, una entrevista de miedo creíble de 8 horas, que tuvo que ser en 2 partes, de hecho. 4 horas primero y 4 horas después. Esa persona terminó pasando la entrevista. Pero sí, depende también de la historia de uno, ¿verdad? Porque hay gente que ya ha estado aquí en los Estados Unidos anteriormente, hay gente que tiene realmente un historial de inmigración muy complejo o que no solamente es la historia de uno mismo, sino también involucra a varios familiares. Entonces, realmente dependiendo de qué tan extensa, qué tan compleja es la historia de una persona, es qué tan larga va a ser esa entrevista. El uso de un traductor, de un intérprete, también tiene que ver con qué tan compleja, qué tan larga es esa entrevista. Y realmente, así como hay intérpretes que son muy competentes, hay intérpretes que no lo son muchos. Realmente, a la hora de una entrevista de miedo creíble, sí me ha tocado también tener muchos problemas con intérpretes, aunque usted no lo crea, porque es muy difícil. Lo que le digo a mis clientes es, español hablamos muchos, ¿okay? De diferentes países. No quiere decir que tener un intérprete de otro país necesariamente entienda al 100% las palabras que yo estoy utilizando. Porque también tiene mucho que ver no solamente el país, pero el nivel de educación de una persona, qué tipo de slang o qué tipo de lenguaje coloquial sí está utilizando una persona. Realmente en base del intérprete, si usted no tiene un abogado, le va a ser muy difícil estar peleando o disputando el que ese intérprete no es el adecuado para usted. Entonces, esa es otra de las cosas que me he dado cuenta, de que es realmente un fallo o un error de inmigración, de que no tienen ellos el conocimiento para darse cuenta de que ese intérprete no es el adecuado. Uy, y eso sí puede ser muy peligroso. Sí, porque le afecta a usted. Entonces, si el intérprete no es bueno, su historia no va a salir como usted la quiere contar y no le van a dejar presentar su caso. Creo que mencionaba antes, perdón, que se puede llevar un intérprete, no necesariamente tener el que proporciona la corte o... Depende, pero usualmente para entrevistas de miedo creíble, porque son programadas muy rápidamente, es inmigración quien provee el intérprete. Pero como le digo, los intérpretes que usa inmigración en su gran mayoría son contratistas.
¿ok? Entonces, que vamos a añadir otro nivel de... no es que haya mucha supervisión, no es de que haya mucha control de calidad, es a lo que voy, ¿ok? Entonces, hay gente que es muy, muy competente y hay gente que no lo es tanto. Entonces, una persona, un abogado y más alguien que, por ejemplo, habla su idioma, puede fácilmente darse cuenta de que ese intérprete no es el adecuado para usted. Entonces, esas son cosas que ese es el rol o el papel de un abogado a la hora de la entrevista de Miedo Creíble. Muy bien. Las explicaciones tan adecuadas de la abogada Joana y seguramente habrán más preguntas de nuestra audiencia, pero por ahora quiero preguntarle, abogada, ¿cómo debe presentarse el inmigrante ante esta situación? Puede ser una entrevista compleja, puede ser una entrevista que lo haga caer, si una persona por autodefenderse comete el error de decir una mentira involuntaria, por ejemplo, o no tiene bases suficientes su historia para hacer creer a inmigración que merece estar aquí o convencer a inmigración que merece estar aquí. ¿Cómo debe comportarse el inmigrante en esta entrevista? Bueno, lo principal es ser honesto, ¿ok? Porque también hay gente que por tratar de pasar ese obstáculo, que es la entrevista de Miedo Creíble, pone muchos adornos a su historia. Okay. Eso realmente pasa, eso pasa. El problema es de que eso le va a durar solamente determinado tiempo, porque al final de cuentas, cuando usted esté presentando su caso enfrente de un juez de inmigración o enfrente de un oficial en la oficina de servicios de inmigración, todo esto va a salir a la luz. Le van a preguntar a usted por qué usted dijo esto, por qué dijo el otro a la hora de su entrevista de Miedo Creíble y por qué lo que está diciendo el día de hoy no concuerda o por qué no tiene evidencia de esto, el otro. Todo eso va a salir a la luz. Realmente es importante ser honesto y sí dar detalles, pero tener el cuidado de no estar fabricando detalles porque en el futuro esto podría ser un problema para usted y si lo tildan o si lo señalan a usted de estar fabricando una historia, podrían determinar que usted presentó una aplicación de asilo frívola. Okay, lo cual es muy delicado porque el que un oficial, el juez de inmigración, te diga que presentaste una aplicación frívola que es completamente fabricada, es un castigo que no le va a pedir a usted presentar otro tipo de beneficios migratorios. O sea, quiere decir que esa persona no podría beneficiarse de de residencia mediante matrimonio o de residencia mediante sus hijos. O sea, realmente ese castigo es bastante delicado, le impide a usted tener beneficios migratorios en el futuro. O sea, cortarían de tajo ahí ya la opción de aplicar a un estatus migratorio por parte de asilo, pero aparte llevaría otro cargo, ¿no? Sí, correcto. Sí, por eso es que es muy importante que cuando inmigración está tratando de a usted ficharlo como que presentó una aplicación fraudulenta, es muy importante no ignorar eso, porque tiene muchas repercusiones negativas en el futuro. Eso es muy importante pelearlo, pero sí necesita o es sugerido tener la asistencia de un abogado. Y se dice que estas entrevistas de miedo creíble deberían de ser muy cortas, ¿no? Es lo que siempre se menciona, pero ahorita acaba usted de decir que puede durar hasta 8 horas. Depende de la historia de la persona. Sí, es que cada quien tiene una historia diferente. Sí, lo que sí no pueden es estarlo a usted correteándolo para que termine de testificar, ¿no? Entonces, eso sí no, porque tiene usted que tener por ley necesita usted el derecho de presentar de lleno, de manera completa, su historia. Lo que sí es que va a durar lo que va a durar dependiendo de su historia. Ahora, hay gente que se le olvida decir cosas a la hora de su entrevista de miedo creíble, ¿no? Entonces, y por eso vamos a lo mismo, la preparación con un abogado también es muy crítica porque se trata de ensayar, se trata de preparar lo que uno va a decir, qué no decir, cómo decirlo. Todo eso es muy importante porque si uno no llega a pasar la entrevista de miedo creíble, hay una revisión, y ahorita podemos hablar de eso, pero se lo llega a revisar un juez de inmigración, pero no se le da mucho tiempo a la persona, 24 a 48 horas es lo que tiene, o sea, no tienes tiempo ni de prepararte. Entonces, gracias. Sí, y si no llegas a pasar eso, en muchas instancias ya no puedes tú apelar eso.
Entonces por eso hay que hacerlo bien la primera vez. Sí. Y qué mejor que con una abogada. Así es. Abogada, al principio usted dijo, por acá tengo mis notas ya desmenuzando un poco la información que usted nos da, es que son programadas de una forma muy rápida. Eso es un punto de quiebre, es un punto negativo, digamos, para el inmigrante que solicite el asilo, porque ¿cómo puede estar preparado, como lo acaba de decir, para reunir todos esos documentos? Porque al final del día, lo que uno le entrega a la autoridad son documentos que avalen nuestros argumentos. Sí, aunque miren, no mucha gente tiene todos los documentos a la mano. Usualmente, por ejemplo, en la entrevista que le digo de 8 horas, no hubo documentos. No hubo documentos, fue solamente el testimonio verbal de la persona. Entonces, la oportunidad de usted presentar documentos la puede tener después, una vez que usted llegue a pasar positivamente esa entrevista, pero al principio lo más importante es la credibilidad de una persona. Y no me refiero nada más en la inflexión, el cómo está usted diciendo las cosas, pero que realmente la historia sea consistente, coherente, que las fechas concuerden. Todo eso es preparación, no es nada más sentarse y empezar a decir las cosas a como se le vengan a la mente, no, eso es algo de que realmente uno tiene que ya haberlo preparado y tuvo que haber estudiado antes de tener esta entrevista, no es cualquier cosa, tiene usted que hacerlo bien porque puede que no tenga una segunda oportunidad para hacerlo. Cuando se trata de una familia donde no solamente está el esposo o la esposa, sino que también hay hijos de por medio que están en ese mismo programa, aplicando todos para un asilo, ¿se tiene que presentar con hijos de la edad que sean niños, pequeñitos, bebés, o solamente pueden ir los adultos? Usualmente cuando es una unidad familiar, usualmente es una de los adultos. Okay. Sí, sí. Hay una pregunta aquí, el señor Martín Alejandro Díaz González dice: hola a todos, quisiera hacer algunas preguntas. Y sé que estas preguntas no tienen mucho que ver con el tema. Se han flexibilizado un poco con las condiciones migratorias para aquellos que usan los canales legales para llegar y tratar de establecerse en los Estados Unidos. Es una pregunta, sí. O si se brinda más ayuda a los que rompen la ley para llegar aquí. Como lo que vemos en muchas ciudades, y específicamente quisiera saber si se han mejorado un poco en el tratamiento para los que podemos optar por la EB2 waiver, y también dice, le agradeceré saber cuáles son las nuevas políticas del Estado americano para aceptar nuevos migrantes. ¿La volvemos a leer? No, sí la entiendo, pero son como 5 preguntas en una pregunta, le voy a decir. Sí. Pero para empezar con el comentario que dice de las visas EB2, en la firma, al menos yo personalmente no manejo visas de empleo, una EB2 es una visa de empleo o de trabajo, quiere decir que una compañía o tú por tu propio mérito, por tu años de experiencia o tu background académico, estás aplicando por ese tipo de visas. Esas visas no las manejamos aquí en la firma. Con respecto a eso sí no le puedo contestar ahora. A lo que va esta persona es de si hay más facilidades para, o si hay facilidades para gente que no entra a los Estados Unidos o no se queda en los Estados Unidos de una forma legal. Eso lo ha habido todo el tiempo, por ejemplo, ahorita en muchos de los programas recientemente que ha impulsado la administración de Biden ha sido, por ejemplo, el programa de paroleo o reunificación familiar para gente que tenga peticiones aprobadas de países como Honduras, El Salvador, Haití, Cuba, Guatemala, Colombia, si bien recuerdo. Entonces, están tratando de que legalmente, esas personas, en lugar de estar haciendo la espera fuera de los Estados Unidos, porque son muchos años, realmente que la puedan hacer dentro de los Estados Unidos. Tenemos el TPS, ¿verdad? Que ha sido extendido para varios países y que se ha iniciado para países como Venezuela. Entonces, ese es otro canal legal que se le está dando a las personas para que no puedan
o que eviten quedarse en los Estados Unidos de manera ilegal. También el programa del CBP One, eso que es la aplicación con la cual uno puede programar una entrevista en la frontera, hacer su cita, para poder ingresar a los Estados Unidos de manera ordenada. Ese es otro tipo de programa también que ha impulsado esta administración. Entonces, siento que están tratando de la manera más razonable evitar una entrada masiva y en desorden a este país, pero pues bueno, estamos hablando de que son millones y millones de personas, ¿no? Entonces no se puede hacer por todo el mundo, pero al menos sí he visto yo un poco de cambio en materia de inmigración con respecto a eso. Muy bien. Una pregunta bastante larga, porque al principio es una especie como de análisis de cómo está la situación migratoria actualmente. Al mismo tiempo se replantea la pregunta si se han flexibilizado un poco más las condiciones migratorias. Lo estaba diciendo la abogada, cómo está actuando la administración Biden en su año de administración, y bueno, los desafíos incumplidos aún, porque pues hasta la fecha no se ha firmado, no se ha aprobado, ni es parte tampoco principal de hay muchas cosas que no se han cumplido, político, ¿verdad? Sí, como la reforma migratoria. El que gente que tenga TPS pueda convertirse en residente, el de terminar los contratos con el centro de detención y compañías privadas, esas son una de las cosas que Biden también dijo que iba a terminar. No lo han hecho todavía, y dudo mucho que lo hagan antes de las elecciones, pero bueno, esa es otra historia. Así es. Bueno, esto de la reforma migratoria pasó de ser un sueño a una pesadilla para muchos, y si bien es cierto que las administraciones de los gobiernos pasados han tratado en lo posible, entre comillas, de flexibilizar un poco esta mano dura, sí, nos hemos encontrado con ciertos escollos, especialmente en la administración del presidente Trump, que dijo cero tolerancia a la inmigración indocumentada, apoyado su gobierno y detestado por otros. Así que tenemos ambos pesos de la balanza, abogada. Sí, hay una pregunta acá de Mi Hogar en Atlanta. Dice, ¿se puede arreglar una persona que ha entrado con parol por la frontera? Buena pregunta. Saludos, Mi Hogar en Atlanta, de Carmela Moreno. Ahí está. Va a depender, ¿qué tipo de parol? Hay muchos tipos de parol. Hay parol familiar, parol humanitario. Estamos hablando de programas de reunificación familiar, como es el de los 5 países que mencioné hace un momento. Esas personas entran a los Estados Unidos con un cierto tipo de parol. Entonces tendríamos que ver qué tipo de parol es. Y el otro es cuando dice arreglar papeles. Significa, ¿quiere usted un permiso de trabajo? ¿Quiere usted algún tipo de residencia? Entonces, eso ya dependería de cuál es la avenida que está disponible para esa persona. Así que, aunque generalmente una persona que entra a los Estados Unidos con algún tipo de parol es una persona que fue inspeccionada, entonces tiene más posibilidades, lo más probable es que esa persona tenga más posibilidades para poder regularizar su estatus que una persona que entró sin inspección, que entró sin documentos, sin pasar por un oficial de inmigración. Claro. Ahora, mi pregunta es también para usted, abogada, cuando uno pasa a través de el ojo de un oficial de inmigración, está prácticamente vulnerable y expuesto a que haya una investigación sobre el caso de la persona también, ¿verdad? Sí, porque y de la familia, por consiguiente. Por acá, antes de ingresar a los Estados Unidos, tienen que hacerle usted un background check. Exacto. Sí, tienen que revisar su historial criminal, su historial de inmigración, y ver, y si usted fue parte de alguna aplicación con alguna otra persona, también tiene que ver esos otros familiares, ¿no? Pero sí, cada vez que usted sale de los Estados Unidos o pasa por algún proceso con inmigración, es un tipo diferente de background check, de búsqueda de récords que le tienen que hacer a uno. Excelente. Usted ha mencionado que cuando la persona entra por la frontera, ya sea legal o lo hayan ahora sí que cachado en ese camino, en ese trayecto para entrar a este país, pues dependiendo del país que sea, se puede de pronto aplicar al asilo. Pero si la persona ya está aquí y entró como turista y de repente pone una petición o quiere el asilo político porque tuvo alguna emergencia muy fuerte en el país,
se puede hacer aunque no sea expulsado de este país? O sea, que esté allá aquí viviendo, tenga una casa, vaya, ¿se puede todavía aplicar a un asilo? Sí, es que hay dos tipos de cosas. So, estando ya dentro de los Estados Unidos, como le digo, condiciones en tu país de origen pueden cambiar a cierto modo de que el día de hoy tú tienes miedo de regresar a tu país, el cual no tenías cuando recién entraste a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es una razón por la cual aplicar para asilo el día de hoy. Y lo digo el día de hoy porque usualmente cuando uno entra a los Estados Unidos se le dice a la gente, generalmente tienes tú un año desde la fecha de arribar a los Estados Unidos para presentar un caso de asilo, pero hay excepciones, hay varias excepciones, ¿ok? Una de esas es cambio de circunstancia y pueden ser circunstancias en su país, en el país de origen de uno o circunstancias personales. Por ejemplo, el día de hoy yo me convierto a la religión tal. Y en mi país de origen, históricamente, persiguen discriminan de manera muy severa a gente de esa religión, ¿no? Entonces ya el día de hoy ya existe el miedo de regresar a mi país, el cual yo no tenía cuando recién entré aquí a los Estados Unidos. Entonces hay muchas razones por las cuales uno aplica para asilo después. Hay gente que sí no aplicó dentro del primer año y tiene que explicar el por qué, si hubo una buena causa por la cual no aplicó a tiempo, pero pues cada quien ya depende de los detalles del caso de uno. Muy bien. Tenemos más preguntas. Vilma dice, saludos, damas líderes en nuestra comunidad. Gracias por la información, doctora Johanna. Gracias, Vilma, que estás en todos nuestros programas participando. Dice Héctor, una consulta, si el resultado es negativo, ¿puede ser revisado por alguna otra autoridad, juez o alguien? Sí, de hecho, sí. Si el resultado es negativo, para empezar, la persona, el solicitante, ¿okay?, tiene que pedir que sea revisado o no. Así como tú puedes, si no llegaste a pasar la entrevista de miedo creíble, tú puedes dejar ahí las cosas, ¿okay?, o puedes pedir una revisión. Entonces, para empezar, uno tiene que pedir la revisión, eso es lo que voy. Entonces, no es automática. Y la revisión va a como por ejemplo, si la tiene uno en la frontera, ¿okay?, una entrevista de miedo creíble en la frontera, el siguiente paso de revisión es un juez de inmigración, ¿okay? Y esa revisión se hace dentro de los próximos 24 a 48 horas. Okay, no hay mucho tiempo. Entonces, se hace por un juez de inmigración. Ahí también uno puede tener un abogado, okay? No necesita usted nada más ir solo, puede también tener la ayuda de un abogado también, si gusta. ¿De oficio o un abogado? No, tiene cuestiones migratorias, tiene usted que pagar su propio abogado. Sí, criminales es otra cosa, ¿ok? Criminales te ponen un abogado de oficio. Siempre nos hacen esa pregunta a nosotros en Prensa Atlanta. No, criminales es por la Constitución. Si usted no puede pagar un abogado criminalista, ¿ok?, el gobierno se lo pone a usted sin costo. Eso es por la Constitución de los Estados Unidos, dice eso, señores, pero para cuestiones de inmigración, no. Uno tiene que pagar su propio abogado. Eso no tiene nada que ver con criminales. Eso para que la gente, casi todos los inmigrantes estamos en un proceso o estuvimos en un proceso, entonces exactamente, hay que saber que sí, tiene que contar con alguien experto en esto. Sí, que inmigración uno tiene que pagarlo. Porque además el ser inmigrante es una elección. Cuando uno viene a los Estados Unidos, decide venir aquí por alguna u otra circunstancia personal, romántica, religiosa, y el espectro migratorio es tan amplio que no nos alcanzarían todos los programas con la abogada Johanna, a no ser que lo hagamos durante 5 años seguidos. Sí. Y espero que así sea, porque además nosotros nos ilustramos y podemos canalizar esa información para nuestra audiencia. Pero qué bueno que lo aclara, abogada, porque sí es necesario que exista un fondo destinado a solucionar su tema migratorio. Entonces, ya que ha decidido venir a este país, trabajar en este país, ser una persona de buen carácter moral, pues también debe contar con esos recursos o por lo menos generarlos para pagar a un abogado de inmigración que por tantos años han estudiado y siguen siendo estudiosos de la ley. Bueno, que cambian constantemente. Sí. Así es, ¿verdad, abogada? Sí, hay gente que planea, por mucho tiempo la entrada a los Estados Unidos, pero no planea qué es lo que va a hacer después.
Entonces, eso también tiene usted que planear de cuándo va a recaudar sus documentos, cómo los va a recaudar, ir y consultar con un abogado lo más pronto posible y no dejarlo a lo último. Hay mucha gente que se le da un citatorio para ir a la corte y se esperan hasta la semana antes de la fecha de corte para ir a ver a un abogado, y eso es un gran error porque muchas cosas se pudieron haber hecho desde un principio, también lo que quiere hacer un abogado en el caso de uno ya no le puede uno garantizar que lo pueda hacer porque ya no hay mucho tiempo antes de su próxima fecha de corte. Entonces es muy importante no dejarlo a últimas. Algo que yo quiero mencionar y decir sobre lo que yo le acabo de decir a la abogada, de que uno emigra por elección, por determinación. Los únicos que no lo hacen son los niños. Tal es el caso de los beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia de DACA, que fueron niños traídos por sus padres, ¿verdad, abogada? Sí. Que digamos ellos, siendo niñitos de 4 o 5 años, se quedaron en el país como indocumentados. Ellos no eligieron venir, sus padres los trajeron. Sí, alguien más los trajo a los Estados Unidos, sí. Uh-huh. Entonces, es otra variante. Cuando sí. usted menciona que hay que ir a entrevistas a la frontera, en este caso al Paso, Texas, o no sé si sea la única frontera donde se hagan entrevistas o en algún otro lado, ¿tiene que ser, está hablando de cualquier inmigrante latino o en general del mundo o solamente mexicanos? No, todo mundo que esté tratando de ingresar en la frontera sur, sí. Porque sí, la gran mayoría son latinos, sí, pero no todos, no todos. Entonces, si usted está tratando de ingresar por la frontera sur, expresa miedo de regresar a su país, puede usted tener la oportunidad o la suerte de que le programen una entrevista de miedo creíble. ¿Tenemos más preguntas? Así es. Rosy, aquí por hay favor. Una de la señora Vilma Ceballos Ventor, dice, Venator dice, ¿cuán difícil es obtener residencia por ser un artista talentoso? Estamos hablando de que esas también son visas de empleo. Entonces, hay visas específicamente para gente que es como performers, o artistas o gente de habilidades extraordinarias. Que muchos artistas que usted ve en la televisión realmente están en los Estados Unidos bajo ese tipo de visas. Personalmente no manejo yo ese tipo de visas, entonces no le puedo resolver qué tan difícil o qué tan fácil es obtener residencia mediante esas visas. Usualmente tengo a gente que refiero, para ese tipo de procesos. Muy bien. Melissa Marrero dice, ¿se puede reentrar, o sea, reingresar, si han sido deportados de aquí y ahora están bajo amenazas de su país y buscan asilo? Sí. Y esa es una muy buena entrada al siguiente punto, que es la entrevista de miedo razonable, que es diferente a una entrevista de miedo creíble. Una entrevista de miedo creíble es usualmente la persona que va a calificar para asilo, ya sea por primera vez o no tiene una orden de deportación anteriormente, o sea, no tiene un historial con inmigración anteriormente. Una entrevista de miedo razonable, si usted, como le digo, asilo, miedo a regresar a su país, usted lo puede expresar siempre, ese es su derecho. Entonces, lo que sí es de que la dificultad, para aplicar para ese tipo de protección aumenta dependiendo de qué tan complejo es su historial con inmigración. Por ejemplo, en este ejemplo, esta persona tiene ya una orden de deportación, ¿no? No quiere decir que esta persona no califique para aplicar para asilo. Sí lo puede hacer, pero en la mayoría de los casos, esta persona o califica nada más para lo que se llama withholding of removal, o que es suspensión de deportación, ya no tanto asilo. O se le da una entrevista de miedo razonable en lugar de una entrevista de miedo creíble, que quiere decir que es la misma base, tiene que demostrar este miedo de regresar a su país, pero es un poco más difícil de obtener por el hecho de que ya tiene usted ese historial con inmigración. Entonces son diferentes tipos de... todos basados en miedo a regresar a su país, pero el nivel de dificultad es un poco más, dependiendo de en qué tantos problemas o qué tantos líos se ha usted metido con inmigración.
Razonable es más complicado que creíble. Sí, correcto. Claro, porque como dice la abogada, usted tiene el derecho de expresar que tiene miedo de regresar a su país, pero el razonable ya la cosa es más complicada porque hay que demostrar de una forma. También hay gente que por su récord criminal no califica para asilo. Ok, so, no tanto el orden de deportación, pero también un récord criminal. Si usted tiene algo muy serio en su historial, cuestiones criminales o récord criminal, no califica para asilo, pero podría solamente aplicar para lo que se llama, por ejemplo, protección bajo la Convención contra la Tortura. Ok, so, que tenga usted miedo de regresar a su país porque piensa que usted va a ser torturado en su país de origen. Que vamos, que tortura es más que persecución. Okay, so, entonces ahí la dificultad. So, si es solamente asilo, tiene usted que demostrar de que es daño severo que se puede llamar persecución. Y si es protección contra la tortura, tiene usted que demostrar de que va a ser torturado, que es todavía más grave. ¿Qué tipo de pruebas se tienen que presentar ahí? Las mismas, lo que usted tenga. Y como le digo, algunas veces la persona no tiene más que su palabra, ¿ok? Aunque realmente es sugerido que sí puede usted demostrar que tiene usted testigos, ¿ok? Que pueden a usted darle cartas, tiene reportes de policía, tiene usted fotos, tiene información de las condiciones políticas, económicas, sociales de su país, etcétera, etcétera. Muy bien. Wow, tenemos más preguntas, Rosy. Nos dice Carmela, ¿qué checan cuando te vas a ser ciudadano? Bueno, esa es otra cosa, pero estábamos hablando de los background checks, ¿verdad? Sí. So, y eso es muy interesante porque justo estábamos hablando esta semana aquí en la oficina, aquí con el staff, con respecto a eso, porque vimos el caso de una persona que hubo un error en la manera en que se le dieron los papeles a la hora de obtener residencia, ¿ok? So, usted piensa que inmigración no comete errores, sí cometen errores, y unos más grandes que otros. So, entonces, en esta ocasión, una persona obtuvo papeles por error de inmigración, ¿ok? So, entonces, y a la hora de naturalizarse es cuando el oficial fue que se dio cuenta de esto. Básicamente le está diciendo a la persona, usted no debió ni siquiera ser residente en un principio. Entonces, ese es un buen ejemplo del tipo de background checks, el tipo de búsqueda de récords que se le hace a una persona, porque cuando uno se naturaliza es el background check más profundo, más detallado que le van a hacer a usted. Están a punto de darle a usted la ciudadanía americana, estadounidense, claro que lo van a checar de pies a cabeza. Incluso ha salido que no sé, que te cuestionen tu ciudadanía por el hecho de que tienes un acta de nacimiento de la frontera con Texas y que te estén cuestionando que tú realmente no eres ciudadano porque eso no es un acta, porque te la dio un ¿Notario? No, un notario, pero una persona que asiste en el nacimiento que es fuera de un hospital. Partera. Una partera, sí. Entonces, luego inmigración se pone a cuestionar que uno realmente no es un ciudadano. Entonces, realmente cuando llegamos al punto de naturalización, ese es el background check más profundo que le hacen a uno, ¿no? Entonces, de ahí es ajuste de estatus a residencia, ¿okay? Es el siguiente tipo de background check, pero que no es tan profundo como es el de naturalización, ¿no? Otros tipos de background checks un poco más superficiales es cuando uno renueva residencia, cuando entra y sale de los Estados Unidos, porque hay ciertas cosas que nada más están checando, realmente no está un oficial viendo cómo obtuviste tú tus papeles, o sea, si no hay una nota o no hay una banderita roja en el file de esta persona, no te van a realmente a cachar algo muy serio, pero sí muy importante no dejar pasar todo esto hasta el momento de querer naturalizarse, porque eso va a salir a la luz. Muy bien. Tenemos más preguntas, Rosy. Sí, bueno, la señora Cecilia Flores dice que saludos, gracias por la información. Joel Bicha, buenas tardes, un cordial saludo. Pregunta, mi primo lo han deportado, regresó, se casó con una ciudadana. ¿Puede hacer papeles desde aquí o tiene que regresarse a Perú? Gracias por su ayuda. Gracias a la comunidad peruana. Sí, y aquí va a depender de qué tipo de deportación fue, cuánto tiempo estuvo él afuera, ¿okay? Porque si hay una deportación y sale de los Estados Unidos, probablemente hay un castigo que tiene esa persona que servir fuera de los Estados Unidos, entonces necesitaríamos saber si él realmente se esperó ese tiempo o aplicó para un perdón antes de ingresar a los Estados Unidos, porque si no lo va a tener que hacer ahorita que esté tratando de arreglar papeles. Entonces, sí, depende de qué tipo de deportación y cuál es el tiempo.
Bueno, puede venir, es gratis la primera consulta, ¿verdad? Con la abogada. Así es. Correcto. El número de teléfono lo tienen en pantalla, es 770-817-7581, primera consulta gratis, 770-817-7581. Para las personas que tienen la oportunidad de visitar las tiendas hispanas, la abogada aparece en la tercera página del lado derecho. Aquí está, muy joven ella, con mucha experiencia, una espadachín de las leyes de inmigración, y ahí la pueden ubicar. Hemos puesto su número su email, me parece, y sus redes sociales, así que también la pueden seguir. Así que Hay estamos... otra pregunta, Sí, Irene, sí, abogada. Dice disculpa la señora interrupción. Lucy Gómez, mi hermano renovó su green card y no le ha llegado nada y la extensión se le va a vencer en enero. Ya hizo la petición al Congreso o algo así y nada todavía. Al Congreso. Por eso, ¿Es ok. posible? Sí, yo creo que lo que se refiere es de que pidió ayuda del Congressional Liaison, del representante del Congreso. Ah, ok, sí. Y a veces sí hacemos Está acá eso. en Georgia. Sí. Bueno, yo no sé de qué estado es, pero y a veces sí hacemos eso cuando estamos viendo de que inmigración cometió un error muy grave o realmente las cosas no se mueven, ¿no? Pedimos ayuda de un congresista. Ahora, aquí tendríamos que ver, vamos a lo mismo, ¿cuánto tiempo lleva esperando esta persona? Porque una renovación de residencia ahorita se está tardando 1 año y medio, al menos, ¿ok? Entonces, dependiendo de cuándo fue que esta persona aplicó, es lo que le voy a decir, ¿está usted, esto es totalmente normal o no es normal? Okay, so eso tendríamos que ver primero, y si ya va a expirar su extensión, puede ir y siguiendo demostrando de que esa aplicación está todavía pendiente, puede ir y pedir que le puedan estampar el pasaporte, por ejemplo, y así le dan una extensión de más. Dice que lleva más de 2 años esperando. Oh, ok. Julio del 2021. Sí. Ok, sí, eso probablemente esté fuera de procesamiento normal. Entonces, extensiones no hay mucho problema. Puede usted hacer una cita con la oficina de inmigración para que le puedan estampar su pasaporte con una extensión. Pero de ahí en fuera, ya sea el representante del Congreso o un abogado le puede ayudar a desestancar eso, ¿ok? También a veces se tiene que hacer una demanda en una corte federal para pedirle a la Agencia de Servicios de Inmigración que haga su trabajo. Ese es el último recurso, pero sí tiene que hablar con un abogado con respecto a eso. Excelente, ahí están las respuestas. Nosotros comenzamos hablando de la entrevista de miedo creíble, que es un tema que lo habíamos guardado en la agenda para analizar hoy a través de las preguntas de nuestra audiencia. Por supuesto que la abogada está respondiendo, nos vamos enterando de otras cosas. La información es bastante amplia sobre el tema de inmigración. La entrevista de miedo creíble es una entrevista que debe atravesar o que debe acudir el inmigrante que está buscando ser asilado o recibir el beneficio del asilo en los Estados Unidos. Ahora, hay dos cosas complejas en torno al asilo, abogada, y una de ellas es que la persona, si bien está pidiendo el beneficio de quedarse en los Estados Unidos, no debería pretender volver a su país, ¿verdad? A no ser por una causa mayor. Sí, eso es un limitante, de verdad. Es un limitante porque estás diciendo que tienes miedo de regresar a tu país. Realmente de aquí hasta que cierre tu proceso, ¿okay? Hasta que termine tu proceso, es cuando deberías evitar regresar a tu país de origen, ¿sí? Porque estás diciendo que tienes miedo de regresar. Entonces hay gente que, por ejemplo, gana o es aprobado, ¿okay? Para asilo, y realmente si no tienes un estatus más permanente, no es recomendable ir de regreso a tu país de origen, porque vamos a lo mismo, estás diciendo que tienes miedo de regresar, y si regresas allá, bueno, pues entonces ¿cuál es realmente la veracidad de tu aplicación, ¿no? En tu caso. Sí. Muy bien. Estamos con la abogada Joana, absolviendo estas preguntas. Además de nuestra audiencia, las personas preguntan otros cuestionamientos relacionados, además con sus casos personales, de cómo obtener la ciudadanía, de personas que han sido deportadas, en fin, varias preguntas que tenemos. Nos dice la señora Lucy Gómez, ok, muchas gracias.
Muy amable, Rosy. Sí, por la pregunta que le había hecho. De hecho, lo que mencionaba la señora, regresando a lo de la residencia, hay ¿con cuánto tiempo de anticipación se tiene que hacer la renovación? Porque dice que está tardando, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es como lo máximo para renovar una tarjeta? Pues es que realmente uno lo puede hacer. Es recomendable, hacerlo unos 6 meses antes de que expire tu tarjeta de residente, Eso es lo que es recomendable. Realmente de que haya una regla fija para eso, no, porque hay gente que hasta ya se le expiró su green card y de todas maneras hacen la renovación, ¿no? Y así como hay gente que lo hace mucho antes que 6 meses. Entonces, de ahí depende, pero sí lo recomendable para no estar en la situación de que no tienes cómo comprobar que eres residente, es hacerlo al menos unos 6 meses antes de que expire tu residencia, porque sí se está tardando bastante. Muy bien. Con la abogada Joanna Cochran de la oficina Cotton Cochran Immigration Group. Abogada, ¿cuál sería su recomendación para personas que, y esta pregunta quizá ya se la hice antes, pero me parece que es válida, dadas las circunstancias y dado el momento de inmigración, que aunque ya no da tanto fuego como antes, me refiero a que antes la noticia era bastante constante y veíamos un bombardeo de temas de inmigración a través de las redes sociales sobre estas cosas y estos asuntos migratorios, el gobierno, el Congreso, que si había una reforma o no, y los beneficios. Ahora se habla más sobre la inmigración, por ejemplo, de personas de Latinoamérica, como lo decía al comienzo, personas pidiendo TPS, personas que vienen de países que han sido vulnerables a tragedias, de desastres naturales o de brechas políticas tan duras como las que están atravesando, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Mi pregunta es, al día de hoy, las personas que viven en otros países de Latinoamérica y que buscan poder vivir, iniciar una nueva vida en este país, año 2023, estamos casi al final, ¿es un buen momento para inmigrar ahora? ¿Obtener esta estadía, la soñada estadía migratoria? Pues es tan bueno como cualquier otro momento, porque sí, ¿sigue siendo la tierra prometida del inmigrante? Sí, bueno, es que depende cuál es el objetivo de la persona, ¿no? Porque también en los Estados Unidos se está viviendo, en cuestiones económicas no andamos muy bien, entonces, esa es una cosa, hay mucha gente que viene a los Estados Unidos por razones económicas principalmente, entonces ahorita realmente se vive una inestabilidad económica en el país muy grande, ¿no? Todo ha subido. Sí, exacto. Entonces, en esa cuestión no tanto, pero realmente viendo cómo están las cosas en materia de seguridad en muchos países, al menos aquí de Latinoamérica, es un poco más difícil realmente para decirle a la gente que el que no vengan. Yo me acuerdo en un principio cuando estaba el presidente y la vicepresidenta diciendo que no vinieran a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero las cosas ahí en muchos países de Sudamérica, Centroamérica realmente y México están bastante graves, están muy, muy serias. Entonces, es muy difícil ponerte en el modo de estarle diciendo a la gente que no venga, porque realmente ya las cosas son muy duras, la gente corre mucho peligro, realmente hay mucha gente que siente que no tiene una opción más que tratar de venir aquí a los Estados Unidos y tratar de hacer o sacarle la mejor de las ventajas realmente al poder estar aquí. Claro, y una de esos obstáculos, de esos limitantes, que me imagino, abogada, que esto también lo ha hablado con sus clientes, es que el gobierno federal de los Estados Unidos le exige al empleador, por ejemplo, que cuente con la herramienta de E-Verify para que los empleados puedan tener un permiso de trabajo y se les pueda pagar oficialmente, formalmente. Entonces, ese es también otro de los grandes impedimentos actualmente, porque prácticamente esto se ha estandarizado en el estado de Georgia. El estado de Georgia fue uno de los primeros que usó esta herramienta federal. Recuerdo haberlo cubierto hace varios años cuando se implementó esa medida aquí en nuestro estado.
Sí, sí, E-Verify es, realmente tienen que, muchas de las compañías están siendo un poco más estrictas en cuestión de tener empleados y contratistas. Realmente están verificando que tu número de seguro social realmente sea tuyo, de que tengas tu autorización para trabajar aquí en los Estados Unidos y de que ese permiso esté válido todavía. Incluso aquí en Georgia, el ir también y pedir una licencia de conducir o renovar tu licencia de conducir realmente también se han puesto las cosas súper estrictas porque también están checando que tú tengas algún permiso de inmigración para poder estar aquí en los Estados Unidos. Entonces, sí, mucha gente se tiene que... Lo bueno de eso es de que al menos pone a la gente realmente a ir porque luego la gente deja esto a lo último, ¿no? Pero al menos sí el hecho a pensar a la gente que vayan y tengan, que hablen con alguien sobre cómo regularizar su estatus, pues. Claro. Porque hay la necesidad de tener ese permiso de trabajo. No porque no muestra la compañía o la empresa donde se está solicitando trabajo ese anuncio que dice E-Verify, que van a verificar el estatus migratorio, no quiere decir que no revisen o no hay algunos que no están sujetos a eso de revisión en Georgia. Es un mandato, ¿verdad? Sí, es que no era un mandato, pero que bien recuerdo era un mandato. Además no recuerdo desde qué fecha, la verdad, pero algo que 2011. Algo que sí bueno, pero no desde el 2011 se han puesto tan estrictos como se han puesto últimamente. Lo que sí es que es más común para nosotros realmente escucharlo de clientes o de familiares de los clientes, de que realmente, o sea, les es más difícil el conseguir un empleo estable porque te están verificando por todos lados. Porque ahora realmente los empleadores o las compañías están realmente utilizando E-Verify de manera estricta. Sí, correcto. Muy bien. Hemos estado con la abogada durante 1 hora analizando todos estos temas de inmigración que seguramente no se van a terminar, que siempre hay una preocupación. A veces me escribía alguien después del programa que hicimos, que de hecho me escribieron a las 10 de la noche a través de mis redes sociales. Y fíjese, acá lo más importante es el conocimiento, la información, el que usted tenga, si siente vergüenza de hacer una pregunta como médico, me da mucha vergüenza porque las personas me conocen y no saben que no tengo papeles. Obviamente por un aspecto de ética no lo voy a decir, pero usted puede comunicarse privadamente con la Oficina de Abogados de Inmigración. Están aquí en el condado de Gwinnett, en la ciudad de Duluth. La abogada de inmigración, como lo pueden ver y como la pueden escuchar, habla perfectamente español y pueden hacer una cita con ella al 770-817-7581. Con suma confianza puede hacer su cita, venir, nadie la va a juzgar por ser indocumentado, nadie lo va a criticar por ser indocumentado, no es una afrenta, no es una vergüenza que usted deba sentir. Si usted tiene sus posibilidades de hacer su ajuste migratorio, pues hágalo. Lo que sí tiene que hacerlo ordenadamente. Cuando a mí en lo particular me preguntan, yo no soy abogada, soy periodista, pero siempre mi consejo es consulta con un profesional. Nada de que tía, prima, cuñada, eso no funciona. La amiga y usted no tienen ni siquiera la misma fecha de nacimiento. Por lo tanto, son historias completamente diferentes. Así que ese es mi consejo que le doy a las personas que pueden escuchar este programa después, en la noche, mientras están lavando su vajilla, mientras están organizando su ropa para el trabajo para el día siguiente, mientras prepara todo para su jugo verde matutino, o hasta haciendo aquí como mi amiga Rosy que hace su gimnasia por la noche. Escuche esto como si fuera un podcast, porque es información tan valiosa, pero tan valiosa que yo le aseguro que se va a quedar pensando en una idea ordenada y estructurada para que usted, que tiene 20, 25, 30 años en este país, seguramente sí tiene una opción de hacerlo, pero no ha dado ese primer paso. ¿Verdad, abogada? Sí, correcto. No pierde nada con preguntar. Sí, y yo soy muy partidaria de la gente que le digo, obtenga segunda, tercera, cuarta, quinta opinión. Si quiere usted estar desengañado. Sí. Muy bien. Así que
llame al 770-817-7581. Generalmente yo no doy su email, pero ¿es permitido, abogada? Sí. O le pues atiborramos la bandeja. No debería, pero lo doy. Sí. No, sí, él puede llamar a la oficina o también puede enviar un correo electrónico. Y siempre le digo a la gente, porque yo doy mi tarjeta y realmente mi tarjeta está mi número directo, ¿ok? Sí. Pero siempre le digo a la gente, si para eso te estoy dando el número de la oficina y mi número directo, uno como abogado está en la corte, tiene que hablar con las personas todo el día. Si entonces uno no contesta el teléfono ese día o el siguiente, puede también llamar a la oficina, sí, que no se le cierre el mundo. Ok, si no le contestan el teléfono en un día, entonces... Ok, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, abogada Joana. 770-817-7581. Ese es el número de teléfono donde debe comunicarse. Y también a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Instagram, de nuestro Facebook, en la página web puede ver este programa en el YouTube. También tenemos una réplica en las páginas y en las redes sociales de Cotto & Cochran Immigration Group. Yo lo comparto en mi Facebook personal, como lo estoy haciendo ahora, y pues tome la decisión y le deseamos lo mejor. Dígame. También lo comparto siempre en las redes sociales de Rosy Cantú también. Ajá. Gracias, abogada, por estar con nosotros. Disculpe por todo el tiempo que nos tomamos. Sabemos que está cansada de esta hora, pero creo que tiene mucha receptividad. Gracias, gracias por tenerme aquí el día de hoy. Muy bien, y vamos a analizar en un próximo programa un nuevo tema. Aceptamos sugerencias. Con muchísimo gusto, Irene Díaz Bazán, Rosy Cantú detrás de Behind the Scenes, detrás de cámaras, y por supuesto la abogada Joana Cochran con todo el conocimiento y la experiencia que la caracteriza. Buenas tardes.